Bendiciones. Este es tu programa Perfume de Gozo. De inmediato, las buenas noticias. Están en el Salmo 139:3. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que nos vamos a gozar en Él. Vamos a tener la noticia por nuestra compañera Alejandra Rivera, y luego de ahí tenemos un invitado que se llama Andrés Rodríguez, el pastor de jóvenes en Pasión por las Almas, que nos trae una poderosa palabra de Dios. Y esa palabra habla de vuelve a consultar a Dios. Él viene lleno de gracia, lleno de poder y lleno de amor. Bendiciones. Bendiciones. Este es su segmento Noticia de Gozo, con noticias del acontecer cristiano nacional e internacional. Quiero contarles que un anciano de 101 años se convirtió después de que su esposa, llamada Lu, oró por él durante 24 años. Esta es una noticia para todas aquellas mujeres que han estado orando por su esposo, por su familia, o aquellos hombres que han estado orando por una esposa para que se convierta a Cristo. Resulta que este señor durante todos sus años no había querido escuchar a su esposa. De vez en cuando la acompañaba a la iglesia, pero no había querido recibir a Jesucristo en su corazón. Pero un buen día este anciano enfermó y tuvo que ser internado en un hospital. Su esposa igual, fielmente junto con los de la congregación, siempre orando por él, siempre clamando por él para que él recibiera a Jesucristo en su corazón, hasta que un día, en ese lugar, internado, por la persistencia de ella, a pesar de que muchas veces ella veía que era casi imposible, que el enemigo le decía a su mente que no, que ella estaba muy mayor y que iba a morir sin Cristo, pero ella perseveró y él recibió un día las buenas nuevas de salvación en aquel hospital, y el anciano empezó a sanar, empezó a recuperarse y regresó a su casa. Regresó a su casa con su esposa Lu, y ahora ellos juntos estudian la Biblia, adoran a Dios en su casa, y su esposa Lu dice algo muy poderoso. Dice, está con unas ansias de la palabra, es que tiene hambre y sed de la palabra. A los 101 años, es para que podamos ver la misericordia de Dios con este señor y de ver la fe de esta mujer que no se cansó, que perseveró. Ahora juntos adoran al Señor. También quiero contarles que en Irán, nos vamos al otro lado del mundo, dice también muy buenas noticias, dice que iglesias clandestinas en Irán están creciendo de manera sorprendente. Dice que a pesar de la constante persecución por parte del gobierno, las iglesias en las casas están causando un crecimiento tan rápido en las conversiones de miles de iraníes. Dice que es incomparable con cualquier país en el Medio Oriente. Se cree que más de 1 millón de cristianos, escuchen, más de 1 millón de cristianos se reúnen en las iglesias clandestinas, pero fuentes dicen que es difícil saber realmente la cantidad. La República Islámica de Irán, una teocracia musulmana chií, ocupa el 9º lugar en la lista de vigilancia mundial del 2016 debido a la severa persecución de los cristianos. El gobierno utiliza
sus leyes religiosas para silenciar a los reformistas, incluyendo a los defensores de los derechos humanos y periodistas por ejercer sus derechos internacionales que protegen la libertad de expresión, de religión y de creencias. Las iglesias que se reúnen en las casas son ilegales para el gobierno y los que participan podrían pasar un tiempo en la cárcel, sobre todo si no son una minoría étnica, ya que las personas que hablan persa son consideradas musulmanes y están prohibidos de acudir a una iglesia cristiana. Los que desobedecen y se convierten al cristianismo se enfrentan a represalias de las autoridades de la comunidad y de los mismos familiares. Una ex musulmana ha creado una red de iglesias en las casas y por eso se encuentra en la lista de personas buscadas por la policía. Pero después de años de ser cristiana, Dios le dio paz, fortaleza para enfrentar la persecución. Podemos ver cómo al otro lado del mundo, en países musulmanes donde no se adora a Dios, pero hay gente que está buscando de Dios. Se dice que precisamente por la enorme persecución, la gente está buscando del reino. Qué bueno, esas son muy buenas noticias. También tenemos que un niño en Atlanta dice que fue secuestrado, fue llevado a un auto a la fuerza, un secuestrador se lo llevó, lo encerró y este era un niño cristiano. El niño empezó a cantarle alabanzas al Señor, empezó a adorar al Señor. El secuestrador le decía que se callara y el niño seguía cantando alabanzas a Dios. El niño, asustado por la terrible experiencia, no dejaba de cantar. El secuestrador estaba muy molesto y lo insultaba, dice el niño, pero él seguía cantando. La canción decía así: canta aleluya a nuestro Dios, gloria es para nuestro Dios, aleluya, todos los elogios, toda la alabanza es a nuestro Dios. Así decía el coro de la canción, que el niño tarareaba y cantaba, y después de 3 horas el delincuente no pudo más y tuvo que soltar a este niño porque cantaba alabanzas a Dios. Podemos ver a Dios operando a través de la adoración de un niño, a través de una canción. En Dios hay fuerza, hay fortaleza. Este secuestrador no pudo y tuvo que soltar a este niño. La persona que escribió esta canción se dio cuenta y viajó hasta Atlanta a conocer a este niño, porque dijo: esa letra de esa canción fue la que usó Dios para salvar a este niño. Estas fueron buenas noticias para usted allá en su casa, y ahora le voy a pedir que se prepare porque hoy tenemos un invitado muy especial. Recordemos que estamos en nuestro mes de aniversario y tenemos visitas cada semana, buenas visitas de nuestra iglesia Pasión por las Almas, y hoy nos visita el pastor Andrés, que nos trae una palabra, como todas las palabras que él siempre nos da, una palabra del cielo, una palabra del reino, para que usted, amado, ahí donde está, usted, amadita, ahí donde está, pueda recibir bendición de Dios. Busque una Biblia, busque un lapicero, apunte frases que el pastor va a dar. Yo sé que van a edificar su casa, van a edificar su vida. Hasta la próxima. Bendiciones. Hola, muchísimas bendiciones. Les saluda el pastor Andrés Rodríguez en esta ocasión acá en su programa Perfume de Gozo. Y hoy queremos compartir una palabra con usted, una palabra que oramos y esperamos sea de muchísima bendición para su vida, que sea una palabra constructiva, una palabra que pueda afirmarle, una palabra que pueda bendecirle, pero sobre todo que pueda marcarle el camino. Porque está escrito que la palabra del Señor es la lámpara de nuestros pies. Lo que nosotros necesitamos para avanzar, lo que nosotros necesitamos para ir por el camino correcto, es entender que la palabra del Señor es la que alumbra nuestro camino. Así que en esta ocasión lo que queremos es compartir una palabra con usted, una palabra que en su vida pueda marcarle una dirección de parte de Dios. Porque realmente la razón del por qué mucha gente se desvía del plan de Dios es porque se olvidan de que tienen una palabra. Cuando una persona se olvida de que tiene una palabra del Señor, fácilmente podría desviarse en su camino, fácilmente podría desviarse en sus pasos. Y es por eso que compartir la palabra del Señor es un tema
tan importante y que usted pueda siempre prestar muchísima atención a la voz de Dios a su vida. A través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos habla. A través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos direcciona. A través de la palabra del Señor, el Dios omnipotente habla a nuestras vidas. Así que en esta ocasión no le cambie al canal, no le cambie este programa, más bien quédese pendiente, cuéntele a otros que pongan el programa, porque hay una palabra de parte del Señor para su vida. En esta ocasión quisiera, si usted tiene su Biblia ahí donde está, tal vez esté en su casa, tal vez esté en algún otro lugar, pero si tiene la oportunidad de tener la Biblia a mano, puede buscar con nosotros el primer libro de Samuel, exactamente en el capítulo número 30. Primer libro de Samuel, capítulo número 30, versículo 1, ahí donde vamos a estar compartiendo este mensaje. En esta ocasión, un mensaje que lleva por nombre: vuelve a consultar a Dios. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo número 1. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos una oración al cielo rogando para que tu Santo Espíritu nos hable a través de la palabra compartida, Señor. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda llegar a todo lugar donde estas ondas televisivas, Señor, son programadas, amado Cristo. Rogamos, Señor, para que tu palabra pueda ser, Dios mío, una dirección a nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, pueda ser direccional a nuestra vida, para que tú puedas, Señor, trabajar en nosotros y puedas hablarnos, Señor. Hoy estamos dispuestos, Dios mío, tenemos un corazón rendido, tenemos una mente dispuesta, tenemos un espíritu que quiere ser lleno de ti. Así que rogamos para que todo lo que vayamos a compartir, Señor, sea palabra dirigida por ti, Señor. Que nuestros labios sean los tuyos, que seamos el aliento en tu boca, y donde tú soples, ahí nosotros vayamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay uno de los personajes que para mí son uno de los personajes más referentes, tal vez uno de los personajes con los que yo más me identifico en mi vida, es David. David tiene tres etapas que pudiéramos llamar tres etapas claves en su vida. La primera etapa que David pasa es la etapa del palacio. David se abre camino para llegar al palacio delante del rey Saúl, enfrentándose al gigante Goliat. Una de las historias tal vez más conocidas en todo el mundo es el enfrentamiento entre David y Goliat, el filisteo. Ese fue el pase de acceso de David al palacio. Cuando David derrota al gigante, Saúl le da a su hija Mical como esposa para que él desarrolle una familia. Mical fue la persona que enlazó a David con la familia real. Una vez que David está en el palacio, él está desarrollando su primera etapa. La primera etapa de David es en el palacio, cuando está con Saúl. David tenía tal unción que dice la palabra que cada vez que Saúl era atormentado por un espíritu, David tocaba su arpa, y la unción a través de la adoración que provocaba David calmaba el corazón de Saúl. Pero cuando Saúl se llena de envidia en contra de David, David
pasa a una segunda etapa. David pasa de dormir en una habitación real a dormir en las cuevas, a huir por todo el desierto, porque Saúl pretendía matarlo. Ese era el deseo del corazón de Saúl, matar a David. Entonces David comienza un plan de huida que duró aproximadamente 13 años de la vida de David. 13 años donde él dejó las comodidades del palacio, dejó la familia real, dejó su comodidad dentro de la casa de Saúl y comenzó a huir por el desierto, a dormir en las cuevas, a no tener probablemente buena alimentación y otras cosas durante 13 años. Y esa es la segunda etapa en la vida de David, la etapa del desierto, la etapa del escape, la etapa donde él tiene que huir, donde él está huyendo por su vida. Y aún así se hacía rodear de aproximadamente 600 personas, 600 hombres, con ellos sus mujeres y con ellos sus hijos, hombres que entraban y salían con David, gente que creía en el llamado que él tenía, gente que creía en lo que David desarrollaba, gente que creía en el llamamiento que Dios le había hecho a David, y con ellos él entraba y salía, iba y venía. Luego la tercera etapa en la vida del rey David es cuando regresa al palacio, pero ya no en condición de yerno, sino en condición de rey. En el momento en el que Dios establece su palabra y afirma a David por rey de la nación, en ese momento David comienza su tercera etapa, que es la etapa ya de su reinado sobre Israel. Reinado que duró aproximadamente 40 años, y durante esos 40 años que David fue rey sobre Israel, existió adoración 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hubo adoración en el templo de Jehová. De hecho, David se hacía acompañar de un ejército de adoradores que comprendían cerca de 38,000 personas dedicadas en los diferentes movimientos de adoración, unos en las artes, otros en los instrumentos, otros en las voces, pero eran más de 38,000 adoradores los que formaban el ejército de adoración de David. Entendiendo esas tres etapas de la vida del rey, podemos enfocarnos en el texto que acabamos de leer. Dice la palabra que David está en una ciudad, la ciudad de Siclag. En el tiempo en el que David estaba huyendo y David no sabía bien hacia dónde, qué dirección él debía de tomar, David se instala en una ciudad llamada Siclag. Sin embargo, Siclag era parte del territorio filisteo. Cuando David llega a Siclag, David se encuentra en una ciudad que es parte del territorio del pueblo enemigo, eternamente enemigo de Dios. David está huyendo de Saúl, pero en su plan de escape, David se encuentra dentro del territorio, del mismo territorio de los filisteos, de la misma gente con la que el pueblo de Israel tenía guerra. Ahí mismo es donde David comienza a instalarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de esto? ¿Por qué David llega a Siclag? David llega a la ciudad de los filisteos porque en el proceso que David lleva huyendo de Saúl, David comienza a hacer alianzas con el enemigo. David empieza a hacer alianzas con el rey Aquis, que era el rey, que era uno de los reyes de las ciudades filisteas que eran enemigos del pueblo de Israel. En aquella época, uno de los factores comunes dentro de la sociedad era el engaño. La gente sabía que tenía que engañar para poder sobrevivir. En esta zona del oriente donde David desarrolla esta historia, uno de los principios que utilizaban a nivel social era engañar, porque eran de la creencia de que si usted no engañaba a otro para obtener lo que quería, entonces alguien lo iba a engañar a usted para enseñorearse de su vida. Entonces el engaño era parte de la vida cotidiana. La gente engañaba para poder mentir, los mercaderes engañaban para poder vender, los diferentes comercios se valían del engaño para poder aprovecharse de personas que eran tal vez un poco más dóciles de corazón. Entonces David, como no estaba ajeno a esta situación social, como no era aparte de este fenómeno social de engaño, David comienza a engañar a un rey llamado Aquis. Una vez que David lo engaña, le hace creer que él está peleando a su favor. David se convierte en uno de los generales principales, en uno de los comandantes de defensa del rey filisteo Aquis. O sea, David lo que comienza a hacer es pelear, es dar su habilidad, es poner su don del lado del territorio enemigo. Era un hombre establecido por Dios en un reino. Había sido ungido por Dios para gobernar sobre una nación. Pero en este momento David se encontraba peleando del lado del enemigo. Cuando David está al lado del enemigo, a mí me recuerda algo.
Porque David comienza a engañar al rey de tal manera que el rey cree que David sería su servidor para siempre. De hecho, el rey Aquis comienza a decirle a la gente: David se ha arrepentido de ser israelita, David se ha arrepentido de ser hebreo y ahora va a ser mi siervo para siempre. Sabía que tener a David de su lado era tener a un estratega militar. Sabía que tener a David de su lado era tener una persona con muchas habilidades y con muchas potencialidades para la guerra. Sin embargo, David sabía que estaba de paso en ese lugar. David estaba viviendo exactamente en la ciudad del rey, donde estaba el palacio del rey. Y un día David habla con el rey. Les estoy contando esta historia, yo sé que muchos ya se la saben, pero en beneficio a los que no la conocen. Previo a lo que vemos en Ziklag, David estaba viviendo en esa ciudad y habla con el rey para que le dé otro lugar. Y le dice: yo no debería estar viviendo en la ciudad real. Yo creo que yo debería estar viviendo en otro lugar aparte. Yo no soy digno de vivir en la ciudad real. David comienza a utilizar palabras persuasivas para que el rey lo ubique en otro lugar. Y el rey establece a David para que él se vaya con sus 600 hombres, con sus familias, para que se establezcan en una ciudad llamada Ziklag. Ciudad que estaba siendo parte todavía del territorio enemigo. ¿Sabe qué me llama la atención? Que hay gente que al día de hoy cree que porque no toman licor, o porque no tienen un vicio como el cigarro, o porque ya no ingieren drogas, hay gente que cree que ya está fuera del territorio enemigo. Pero realmente hay gente que aún todavía tiene su corazón dentro del territorio del enemigo. Hay gente que a pesar de que va a la iglesia, hay gente que a pesar de que tiene una congregación, hay gente que a pesar de que sirve a Dios en alguna parte de su iglesia o en algún ministerio, hay gente que aún sirviendo a Dios todavía están dentro del territorio enemigo, porque su corazón no ha sido liberado totalmente, porque su corazón todavía tiene afinidad con lo que el mundo le ofrece, porque todavía el mundo le es lo suficientemente atractivo, todavía siente debilidad en sus pasos y siente que es propenso a caer en cualquier momento. Hay gente que cree que está muy firme porque va a la iglesia, pero aún estando en la iglesia todavía son parte del territorio enemigo. David era un hombre que era parte del gobierno de Dios. David era un hombre que era parte del pueblo escogido por Dios y aún así se encontraba en el territorio del enemigo. Yo me pregunto cuánta gente en este momento que pueden estar viendo este programa se sienten todavía dentro del territorio enemigo. Cuánta gente todavía es presa de la depresión. Cuánta gente todavía es presa del chisme. Cuánta gente todavía es presa de la violencia. Cuánta gente todavía, a pesar de conocer al Señor, siguen viviendo en el territorio del enemigo. Y creen que tienen la situación controlada, pero no es así. Creen que tienen su vida controlada, pero no es así. Todavía están dentro del territorio enemigo. ¿Cuál fue la razón de que David llegara a ese lugar? ¿Por qué David tiene que llegar hasta la ciudad de Ziklag? ¿Por qué David tiene que llegar hasta pelear incluso del lado de un ejército enemigo del pueblo de Dios? ¿Por qué David se encuentra en ese momento? No sé si usted se ha preguntado en algún momento si ha tenido que mentir para poder preservar su trabajo. Si usted ha tenido que poner en juego sus principios morales y sus principios espirituales para poder seguir teniendo un trabajo. Gente desleal que dentro del comercio roba un cliente, o que se roba una comisión de una venta, y es gente que para lograr ganar más dinero al final del mes, se valen de estrategias del enemigo, aún siendo parte del pueblo de Dios. Gente que aún cuando saben que Dios les ha hecho un llamado, aún cuando saben que Dios ha proferido una palabra de bendición a su favor, todavía se encuentran jugando del lado del enemigo. Todavía siguen teniendo costumbres del viejo hombre, costumbres del ayer, costumbres del pasado, costumbres de como cuando Cristo no había llegado a nuestras vidas. Hay muchísima gente que al día de hoy es lo que yo llamo gente que comulga con Dios en su doctrina, pero con el enemigo en sus principios. Hay gente que comulga con Dios en su doctrina porque están de acuerdo en su palabra, pero en cuanto a su modo de actuar, comulgan con Satanás en sus principios. Porque todavía hay gente que miente, todavía hay gente engañadora, todavía hay gente violenta, gente que le da rienda suelta a sus palabras, gente que no escatima en decir palabras maldicientes contra sus hijos, que en un momento de ira o que en un momento de enojo profieren palabras de maldición en contra de una persona. Hay gente que comulga con Dios en su palabra, pero con Satanás en sus principios. Y así estaba David en ese momento. Sabía que era un hombre ungido por Dios, pero por cuanto había dejado de consultar a Dios, David había dejado su vida de oración. Y eso es lo más difícil que puede enfrentar un hombre de Dios. David era una persona acostumbrada a estar con el Señor.
David era una persona acostumbrada a enamorar el corazón de Dios. David desde muy joven, cuando apaciguaba las ovejas de su papá, David adoraba a Dios en los campos, David adoraba a Dios en los montes, David donde fuera que él estuviera, él consultaba a Dios. Era un hombre acostumbrado a estar cerca de Dios, pero en su plan de escape, en su plan de huida, David se olvidó del fundamento más importante en la vida de un creyente, que es la oración. La oración es lo único que puede sostenerte en un momento de adversidad. La oración es lo único que te puede sostener en medio de una crisis. La oración es lo único que te puede sostener en el día malo. La palabra de Dios dice: revístanse de la armadura espiritual para que puedan resistir en el día malo, porque habiendo acabado todo, ustedes estarán firmes. La única manera en la cual usted puede mantenerse de pie en medio de su adversidad se llama oración. Pero David estaba en su adversidad. David tenía que huir por su vida, David tenía que esconderse para poder preservar su vida, pero aún en medio de su adversidad se olvidó del principio fundamental: consultar a Dios. Y por cuanto David no consulta a Dios, David termina involucrado en el ejército enemigo. Me pregunto, ¿cuántas personas al día de hoy tienen una relación amorosa con la persona equivocada porque nunca consultaron a Dios? ¿Cuántas personas hoy tienen un matrimonio destruido porque nunca consultaron a Dios? ¿Cuántas personas, cuántos padres hoy tienen hijos perdidos porque nunca le consultaron a Dios cómo educar a sus hijos? ¿Cuánta gente hoy tiene una vida desordenada porque han tomado decisiones tan fuera del orden de Dios por una sola razón: dejaron de consultar en su presencia? Así me encuentro yo a un David. Me encuentro a David en el territorio del enemigo porque dejó de consultar a Dios. Comenzó a tomar decisiones desordenadas en su vida. Comenzó a actuar sin consultar a Dios. Había salido sin dirección. Había elegido un camino equivocado. David escogió un camino completamente equivocado para su vida, siendo el hombre escogido por Dios. Así como tú que me estás viendo, eres una persona escogida por Dios. Así como tú que estás del otro lado de esta señal televisiva, fuiste escogido y tienes un llamado de parte de Dios, pero has estado lejos de su voluntad porque dejaste de consultarle. Has estado lejos de su propósito porque dejaste de hablar con Él. Creemos en algún momento que porque oímos una palabra, porque vamos a la iglesia, porque tenemos un pastor, porque escuchamos la predicación el domingo, porque adoramos a Dios el domingo, ya tenemos una vida resuelta, y no es así. Necesitamos una vida de consultar a Dios todos los días, que sea un hábito en nuestra vida, porque si no nos encontraremos un día como David, saliendo sin dirección. ¿Cuánta gente hoy me dice: pastor, ya yo no sé qué hacer? Mucha gente llega a nuestras oficinas, mucha gente nos llama por teléfono, mucha gente nos busca, siempre con el mismo argumento: pastor, lo busco porque ya no sé qué hacer. Pastor, lo busco porque mi vida parece que ya no tiene sentido, porque mi vida está sin dirección, porque ya no sé qué hacer más con mis hijos, ya yo no sé qué hacer más con mi familia. Gente que no tiene dirección porque salieron sin consultar a Dios. Y hoy en día esa es una de las grandes epidemias cristianas en el mundo. Gente que promulga una fe, gente que promueve una fe, pero no tienen un fundamento llamado oración. Gente que no tiene una relación profunda con Dios porque se acostumbraron a hacer de su vida lo que bien les parecía, pero nunca lo que el Señor les había dicho. Y un día David sale de la ciudad con todos sus hombres, y al regresar de la ciudad se encuentra que toda la ciudad estaba destruida. Toda la ciudad estaba en llamas, toda la ciudad estaba quemada. Habían despojado de todo lo que tenían. Los habían despojado de sus ganados, los habían despojado de sus familias, se habían llevado a sus mujeres y se habían llevado a sus hijos. Todo estaba destruido. Y lo fuerte de esto es que el resultado que tiene David por no consultar a Dios, el resultado que David tiene que enfrentar, lo enfrenta cuando está en medio de las cenizas de su ciudad. Hasta el momento en el que David lo pierde todo en Siclag, comenzó a entender cuán malo y cuán amargo es apoyarse en su propio entendimiento. Hasta que David lo pierde absolutamente todo. Hasta que en un momento está tirado en el piso, en medio de las cenizas de lo que era la ciudad donde estaba su familia, de lo que habían construido para fundamentar ahí su casa, pero que no se le olvide que era todavía territorio enemigo. Porque hay gente que ha puesto la base de su familia en el territorio del enemigo. Hay gente que ha puesto la base de su negocio en el territorio del enemigo.
Hay gente que ha puesto la base de su vida en el territorio del enemigo. Y hasta que no lo pierde todo David, no se da cuenta cuán amargo es apoyarse en su propio entendimiento. David creía que porque tenía una habilidad de palabras, David probablemente pensaba que porque Dios siempre había estado con él, Dios le iba a acompañar aún en medio de sus torpezas. Pero en ese momento, David tiene que entender, en medio de las cenizas, en medio de la destrucción de su ciudad, en medio de su soledad porque se habían llevado sus hijos y sus esposas, en medio de ver el dolor de sus amigos, en medio de la soledad, porque aquellos que le habían jurado lealtad ahora querían apedrearlo, ahora lo querían matar, ahora lo querían hacer culpable de su desgracia. Todo el mundo lloraba en ese lugar, todos lloraban, todos estaban destruidos moralmente, todos estaban destruidos en su mente, todos sentían que ya no había más un camino por cual seguir porque ahora lo habían perdido todo. Y en ese momento es cuando David recuerda que todo lo que había hecho lo había hecho sin consultar a Dios. No podemos olvidarnos que Dios es el guía de nuestro camino. No podemos olvidarnos que Dios es el único que nos puede enseñar hacia dónde ir. Que Dios es el que conoce el mapa de nuestra vida y que si hay alguien que conoce el camino que debes andar, ese es nuestro Dios. Pero David, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de la destrucción de su ciudad, él tiene que entender que había llegado ahí por apoyarse en su propia opinión, no porque fuera lo que Dios le había marcado en el camino. Se convirtió David en una persona que peleaba con el enemigo y se olvidó de consultar a Dios. Se convirtió David en una persona que entraba y que salía del territorio del enemigo y se olvidó de consultar a Dios. David ahora estaba debilitado por el llanto, estaba debilitado porque era un hombre solo, sin amigos, y estaba debilitado porque estaba totalmente desamparado. En ese momento, cuando David ve las ruinas, una de las cosas más dolorosas de entender es que hay situaciones adversas en nuestra vida que no son provocadas por el enemigo. Hay dificultades en nuestra vida que son provocadas por nuestra mala cabeza, por nuestra mala opinión, por caminar sin consultar a Dios. Y David tuvo que reconocer ahí en Siclag, cuando todo lo había perdido, que él estaba en esa situación por su responsabilidad. Qué amargo y qué doloroso es entender que llegamos a una situación difícil por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad, no porque Dios nos haya llevado ahí, no porque sea culpa de otra persona, sino porque nosotros dejamos de consultar a Dios. Hay luchas que tal vez gente que nos está viendo en este momento está enfrentando, que no son obra de Satanás, no son obra del diablo. Tampoco Dios te llevó ahí tu propia opinión, te llevó ahí tu propio entendimiento, te llevó ahí el apoyarte en ti mismo y no apoyarte en Dios. David entiende que lo que está viviendo es su responsabilidad, que no es responsabilidad de nadie más. Y llora hasta que dice la palabra, le faltaron las fuerzas. Llora porque no tiene un hombro en cual apoyarse, porque sus amigos querían matarlo. Llora porque no tenía nadie a quien contarle, porque no había nadie cerca con quien desahogar su dolor. Y probablemente usted se encuentre solo en este momento. Probablemente usted se encuentre en una total soledad porque no tiene con quién conversar su adversidad, no tiene con quién desahogar su adversidad. Y ahí estaba David en esa condición. Y manda llamar al único sacerdote que David tenía. Porque Saúl se había encargado de matar a todos los sacerdotes, porque uno había ayudado a David en su plan. Entonces David llama al único sacerdote que le queda, porque siempre sigue habiendo una voz de Dios en tu camino. A pesar de la adversidad, de la lucha, de la oscuridad o de la soledad, siempre seguirá existiendo una voz de Dios en tu camino, como es esta voz que está llegando a tu vida en este momento. Como en este momento está llegando una voz de Dios ahí donde estás. Y sé que hay gente que tal vez llorará, sé que hay gente que tal vez las lágrimas correrán por sus mejillas cuando escucha esto, porque sabes que es Dios que te está hablando. Porque sabes que es Dios el que te está recordando que no puedes seguir apoyado en tu propia opinión, que necesitas reconocer que ocupas a Dios. Y en ese momento David llama al único sacerdote que le queda y le dijo: acércame el efod. El efod era una vestidura sacerdotal, era una vestidura que utilizaban los sacerdotes para ministrar en la presencia del Señor. El efod eran vestiduras espirituales que eran usadas únicamente con fines, valga la redundancia, espirituales y santos. David no era sacerdote. David había sido llamado para ser rey. El llamado de David era gobernar.
David no era sacerdote, por tanto David no debía usar un efod. Pero David entiende que en medio de su angustia la única manera de salir adelante es revistiéndose de espiritualidad. Es revistiéndose nuevamente de las vestiduras santas de Dios. Es entrando en la presencia del Señor y decirle: Señor, es verdad, yo me equivoqué. Señor, es verdad, yo cometí un error. Señor, yo dejé de consultarte. Señor, yo dejé de orar. Yo dejé de buscar tu rostro, dejé de buscar tu opinión, dejé de buscar tu consejo. Pero hoy me revisto de espiritualidad. Y es probable que haya gente hoy que esté vestida de luto. Es probable que haya gente hoy que esté vestida de dificultad, de lágrimas, de lloro, de depresión. Pero hoy Dios quiere revestirte de espiritualidad. Hoy Dios quiere revestirte de un ser espiritual. Porque aunque hayas pasado por el valle de la sombra y de la muerte, porque aunque estés atravesando el momento más difícil de toda tu vida, si te revistes de espiritualidad, ten por seguro que Dios inclinará su oído para escuchar tu clamor. A alguien Dios le está diciendo esto en esta ocasión. A alguien Dios le está diciendo: revístete del ser espiritual que llevas en tu interior. Revístete del hombre y la mujer que Dios llamó en los cielos para ministrar su presencia. Recuerda cuando adorabas a Dios en el secreto. Recuerda cuando levantabas tus manos al Señor en la intimidad. Recuerda cuando derramabas tu corazón delante de su presencia. Y esta es la oportunidad que Dios te está dando para que te revistas de un nuevo ser espiritual. Eso fue lo que hizo David en ese momento. Dijo: tráiganme las vestiduras espirituales, porque esta batalla yo no la puedo pelear en mi carne. Esta batalla no la puedo pelear en mis fuerzas. Esta batalla no la puedo pelear en mi opinión. He tratado de hacer las cosas a mi manera y lo he perdido todo. Ahora tráiganme las vestiduras espirituales. Dios te está diciendo: revístete de un ser espiritual. Revístete nuevamente de la oración. Revístete nuevamente del plan majestuoso de Dios para tu vida. Hoy es la oportunidad que el Señor te da para que puedas revestirte, para que puedas volver a consultarte, para que puedas volver a consultarle a Él, para que puedas volver a derramar tu corazón y reconciliar tu cercanía con Él. La palabra de Dios dice: acérquense a Dios, porque Dios se acercará a ustedes. Dios está esperando que tú des un paso en este momento para que Él se acerque a tu vida. Porque cada vez que hay consulta, cada vez que hay oración, cada vez que hay búsqueda, también hay respuesta. La palabra del Señor dice: pacientemente yo clamé a Jehová, y Él inclinó su oído, escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Siempre que nosotros con paciencia buscamos al Señor, tarde o temprano Dios extiende su mano para sacarnos del lodo de la desesperación. Sin embargo, en este momento de adversidad, en este momento de lucha, y aún entendiendo que tal vez estás en esa situación por tu propia opinión, siendo responsable de tus actos, dejando de culpar a otros, tiene que acabarse esa mentira del diablo que andamos buscando quién es el culpable de nuestras desdichas o quién es el culpable de nuestras desgracias. Realmente muchas veces los responsables de nuestras adversidades somos nosotros mismos, que nos involucramos con gente con la que no nos tenemos que involucrar, que nos hacemos amigos de quienes no nos tenemos que entrar en amistad. La Biblia dice: yo soy compañero de los que temen a Jehová. Sin embargo, hay gente que ha hecho amigos, se ha hecho amigo de gente que no teme a Dios, de gente que nunca te va a dar un buen consejo. Entonces te involucras en problemas, te involucras en lugares, estás en los lugares equivocados porque estás con la gente equivocada. Hay gente que se relaciona con la persona equivocada y está ahí en ese problema, está en su adversidad porque nunca consultó a Dios, porque no oraste antes de tomar una decisión. Hay gente que toma trabajos que no eran parte de la voluntad de Dios, pero lo tomaron porque no lo consultaron. Creyeron que todo lo que parece bueno es bueno, creyeron que todas las cosas que parecen agradables provienen de Dios. Y hay bendiciones, hay cosas en nuestra vida que no son bendiciones, pero parecen bendiciones. Parecen la voluntad de Dios, pero no son la voluntad de Dios. Parece ser bueno, pero al final es un camino que está escrito en la Biblia, dice, de cardos y espinos. O sea, son espinas dolorosas que van golpeando tu caminar conforme vas avanzando. ¿Por qué? Porque no hubo oración, porque no hubo búsqueda, porque no hubo rendición. Hay una conversación que es una conversación importante. Es de las mejores conversaciones que una persona puede tener, y es la conversación que tiene consigo mismo. Es el reconocer: Andrés, estoy aquí realmente porque yo me lo busqué. Estoy aquí realmente porque yo me equivoqué. Y una vez que tienes una conversación honesta,
y sincera contigo mismo, puedes venir delante del Señor y ser honesto también con Él. El libro de los Salmos en el capítulo 51 dice, porque el Señor ama la verdad en lo íntimo y en el secreto nos hace comprender la sabiduría. Uno de los principios más importantes para entrar en la presencia de Dios es entrar con la verdad. No es entrar con conmiseración, que yo soy un pobre gusano estripado en la calle. Yo soy la escoria de la vida, el desecho de la humanidad. Muchas veces nosotros entramos con menosprecio, en conmiseración delante de Dios. Y no necesitas conmiserarte delante de Dios. Dios conoce tu condición. Es necesario entrar delante de la presencia de Dios con verdad, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en esta ocasión el Señor lo que quiere es recordarte que hay una verdad establecida en ti. Hay una verdad que Él quiere promulgar en ti. Deja de estar ya en el camino del enemigo. Deja de jugar ya para el bando del enemigo. Hoy es un día para el arrepentimiento. Hoy es un día para arrepentirnos de los pecados que hemos cometido contra Dios. Hoy es un día para arrepentirnos de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Hoy es un día para ser honestos. Hoy es un día para entrar y reconocer con verdad que nos hemos equivocado. Hoy es un día para reconocer que alejados del Señor nada nosotros podemos hacer. Este es un día que Dios ha hecho para transformar nuestra vida. Este día Dios lo ha creado para cambiar nuestro destino. Este día Dios lo ha creado para cambiar nuestro sistema, nuestro alrededor, nuestra familia. Pero necesitamos encontrarnos con la verdad. La verdad de tu condición, ¿cuál es? La verdad es que has querido con tus labios, dice la palabra, estos a la verdad, con sus labios me buscan, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que alaba a Dios en la iglesia, hay gente que canta las canciones de Dios, hay gente que hace oraciones repetitivas, pero su corazón está lejos de Dios. Porque siguen presos, porque su corazón todavía sigue preso del pecado, sigue preso de una rutina religiosa. No son libres para buscar al Señor. Yo te hago una pregunta en esta ocasión, tú que me estás escuchando y que sabes que Dios te ha estado hablando a través de esta palabra. Mi pregunta es, ¿de cuál territorio tienes que salir este día? ¿Cuál es el territorio en el cual el enemigo te ha querido enlazar? ¿Cuál es el territorio en el cual el enemigo te ha querido enredar? De tal manera que sientes que no hay salida. De tal manera que crees que no hay salida. Déjame decirte algo. Dios me da una palabra para una persona en este momento. No puedes seguir pensando si alguien sale lastimado con tu decisión. Es necesario que tomes la decisión ahora porque Dios te quiere sacar del territorio del enemigo. Muchas veces nosotros anteponemos el éxito nuestro por el de otros. Muchas veces nosotros anteponemos nuestra santidad por el beneficio de otros. Y Dios te está llamando para que seas santo, para que salgas del territorio del enemigo, cueste lo que cueste. Deja atrás lo que tengas que dejar atrás, pero hoy Dios te está llamando a salir del territorio del enemigo. Es muy importante entender, queridos y queridas que me ven a través de estas ondas televisivas, que si ustedes tienen problemas y si su problema está mezclado con el pecado, porque hay problemas, pero hay problemas envueltos en pecado. Hay adversidades, pero hay adversidades que están mezcladas con el pecado. Y si su problema hoy usted sabe que está mezclado con el pecado, si usted mismo se ha afligido por su propia rebeldía, qué impresionante cuánta gente rebelde nos encontramos en el camino. Cuánta gente que quiere hacer lo que quiere, cuánta gente que no recibe un consejo, cuánta gente que no le gusta que nadie le diga hacia dónde ir. Cuando la Biblia dice que el que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que no la recibe es un ignorante. Cuánta gente por su rebeldía ha estado en una condición deplorable. Pero hoy Dios te está diciendo que si estás ahí por tu rebeldía o por tu perversión, a pesar de eso, yo quiero rogarles una cosa hoy. No busquen, ni vuelvan a ver en ninguna otra parte buscando ayuda. No vuelvan a ver a ningún otro lugar para buscar ayuda. Busquen al Dios que ustedes han ofendido y clamen a Él. Si hoy usted sabe que ha ofendido a Dios con sus acciones, si hoy usted sabe que ha ofendido a Dios con su actitud, si usted sabe que Dios se ha visto ofendido por su rebeldía, por su perversión, por su pecado, por sus malas decisiones o por sus errores, no busque ayuda en ningún otro lugar. Vuelva su mirada a Dios y vuelva a consultar a Jehová. Cuando David se revistió de un ser espiritual nuevamente, dice la palabra del Señor que consultó a Dios. Hoy es un día que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder consultarle nuevamente. Dios quiere que tú consultes nuevamente. Dios quiere que tú vuelvas a la oración, que hagas un pacto de búsqueda,
que hagas un pacto de oración, que digas, Señor, es verdad, yo quiero hacer un convenio contigo, y es que a partir de este día no daré un paso sin consultarte. No tomaré una decisión sin orar. No me voy a mezclar con nadie si primero no busco tu consejo. Este es el día que Dios ha planeado en los cielos para que no vuelvas a ver hacia ningún otro lugar buscando ayuda, sino que busques al Dios que tú has ofendido probablemente y te acerques nuevamente a Él. Esta es la oportunidad que el Espíritu Santo te da, la oportunidad de recobrar nuevas fuerzas, porque aunque David no tenía más fuerzas para llorar, se fortaleció en Jehová. Qué hermosa es la palabra de Dios, que nos recuerda que hay una fuente inagotable de fuerza, que es la presencia del Señor. Vuelve a recobrar fuerzas, fortalécete en Dios, fortalécete en su presencia, fortalécete en sus palabras. Te aseguro que Él te dará las fuerzas para continuar, te aseguro que Él te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Dios te dará las fuerzas para que tomes la decisión que tienes que tomar, aunque sea difícil. Te aseguro que en Dios encontrarás las fuerzas para levantarte nuevamente de tu aflicción. Te aseguro que Dios te dará las fuerzas para volver a ponerte en movimiento hacia el plan y el propósito de Dios para tu vida. Estoy convencido que si en esta ocasión, si a través de esta palabra tú entiendes que puedes buscar a Dios nuevamente, vas a fortalecerte en Jehová. Yo quisiera invitarle para que ahí donde usted está, si le fuera posible, levantara su mano derecha al cielo e hiciera una oración conmigo y volviera a hacer un pacto con Dios. Un pacto de búsqueda, un pacto de oración, un pacto de amor, un pacto, establezca un pacto con Dios. Levante su mano derecha al cielo y ore conmigo. Señor Jesús, yo sé que tú has hablado a mi corazón. En esta ocasión tú me has dicho que debo volver a mi santidad, que debo volver, Señor, a consultarte. Yo sé, Señor, que mi corazón ha estado lejos de ti. Señor, yo sé que hay gente que nos ve en este momento a través de las ondas de la televisión, que saben que su corazón ha estado lejos de Dios, que saben que su vida, Señor, se ha alejado de ti, que su corazón ha estado lejos, que con sus labios te han alabado, pero su corazón ha estado distante. Señor, yo te pido para que tú vuelvas, Señor, nuevamente a conquistar los corazones y que sea establecido un pacto de búsqueda, un pacto de consulta, un pacto, Señor, de encontrarnos contigo. Señor, que toda la gente que en este momento nos ve y que sabe que necesita volver a una vida de oración, puedan hacer un pacto, Señor, un pacto de búsqueda. Señor, que puedan revestirse de un ser espiritual, de un hombre y una mujer espiritual, que puedan revestirse, Señor, del amor, de la gracia, de la bondad que solamente encontramos en ti. Que no haya nada, Dios, que los pueda alejar de tu presencia. Que si te han ofendido, hoy ellos puedan entrar en arrepentimiento. Que tu sangre pueda limpiarlos, pueda lavarlos. Señor, pueda renovarlos, Dios, para que a partir de hoy ellos puedan escribir una nueva y una mejor historia de ellos mismos. Hoy oro, Señor, para que tú los saques del territorio del enemigo y para que los lleves a la tierra que tú les prometiste. Esa tierra que está escrita en tu palabra, Señor. Esa tierra que es herencia. Esa tierra que es una herencia espiritual. Oro, Señor, para que tú guardes los corazones, llenes las vidas y ministres, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si en esta ocasión has sido bendecido con esta palabra, yo te invito para que todos los días puedas abrir la palabra del Señor. Porque siempre a través de la palabra de Dios vas a encontrar dirección. Siempre vas a encontrar un mensaje de parte del cielo directo a tu vida. No he conocido mejor maestro en la vida que el Espíritu Santo. Así que cada vez que tú abres la palabra del Señor, te vas a encontrar una palabra que Dios mismo va a estar ministrando a tu corazón. Puedes escribirnos, puedes llamarnos, puedes buscar consejo, puedes buscar ayuda. Aquí a través de este programa Perfume de Gozo, el deseo de nuestro corazón es poderte servir. El deseo de nuestro corazón es poder ser una voz de Dios para ti, una voz de Dios para tu familia. Así que a través de las cuentas de correo electrónico o a través de los números telefónicos, vas a poder ponerte en contacto con nosotros, poder permitirnos acompañarte. Qué importante es acompañarnos de alguien que pueda aconsejarnos y que pueda hacernos llevar el camino de una manera diferente. Muchas de las veces en las cuales el ser humano falla o decae es porque no tenía un alguien que estuviera al lado suyo, que lo sostuviera. De hecho, en nuestro ministerio somos del creer de que la gente no necesita tanto un alguien que le diga qué hacer, sino alguien que lo acompañe mientras descubre su llamado y su propósito en Dios. Porque no solamente se trata de levantar al caído, es sostenerlo para que no vuelva a caer.
Y la Biblia dice que son mejores dos que uno. Así que si necesitas consejería o si necesitas conectarte con alguien, dejarnos peticiones de oración, para nosotros sería de muchísima bendición poderte acompañar en este proceso, poderte acompañar en este transcurso, en este curso de vida, en este tiempo en el cual el Señor se va a manifestar y te va a enseñar lo que tú tienes que hacer. Así que si quieres puedes escribirnos, si quieres puedes llamarnos. Yo espero de todo corazón que esta palabra haya sido una palabra de Dios revelada a tu vida, que hoy, después de hoy, no vuelvas a tener la misma actitud que tal vez has tenido durante mucho tiempo, no vuelvas a tomar las mismas decisiones que has tomado en el pasado, no vuelvas a tropezar de nuevo con la misma piedra, como dice el refrán, sino que hoy puedas levantar tu mirada al cielo, que hoy puedas ser como el salmista decía: mi socorro viene del Dios que creó los cielos y la tierra, por eso mi mirada será levantada hacia los montes, por eso levantaré mi mirada hacia arriba, porque sé que de arriba es donde viene mi auxilio, sé que de arriba es donde viene mi respiración, sé que de arriba es donde viene mi fuerza. Que hoy puedas entender que la fuerza que necesitas proviene de Dios, que el Señor creó todas las cosas para que las puedas disfrutar, que pase lo que pase, tú fuiste llamado para señorear. Que Dios te bendiga. Los invitamos a vernos por este mismo canal, Smo TV Positive Channel. El canal es 115.406. También puedes vernos y seguirnos, darle me gusta a la página Perfume de Gozo. Puedes subir a YouTube y ahí buscar Perfume de Gozo. Ahí están todos nuestros programas. Sabemos que te van a bendecir mucho. Bendiciones. Los esperamos por este mismo canal. Bendiciones.